Hola, buenas. Pablo, encantado de tenerte hoy con nosotros en nuestro canal para que nos expliques un poquito la situación en Argentina, de algunos temas muy de actualidad y en general, pues todo lo que está pasando a nivel regulatorio. Entonces, Pablo, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Aitor, un placer y gracias por la invitación y felicitaciones por la nueva plataforma. Ojalá que le guste a mucha gente. Mira, quería aprovechar, la primera pregunta es por, obviamente, algo que está pasando en Argentina ahora que viene de actualidad, que es la concentración o la posible operación entre Telefónica y Telecom. Acabamos de ver que, bueno, parece que el regulador de repente ha tomado unas medidas para decir, a ver, quietos aquí, que no pase nada hasta que yo vea un poquito qué está pasando. Y hasta donde tengo entendido, pues es curioso porque, claro, el regulador a veces que le faltan algunas herramientas para hacerlo todo en el debido momento. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere decir eso que de repente hayan parado esta concentración, o mejor dicho, venta de unos negocios? Sí, a ver, respecto a ese tema puntual en la Argentina, déjame ir un poquito para atrás y más Ujú. genérico o más general del Estado, si querés, del derecho y la política de competencia en la Argentina. En la Ujú. Argentina tenemos control de concentraciones en particular, que esta es una operación que va a esa parte, digamos, del derecho a la competencia, desde el año 99. La ley del 99 preveía la incorporación de un control ex ante, o sea, merger control, pre-merger control y no ex post. Por Ujú. una redacción de la ley en aquel entonces se agregó un párrafo que se puso o hasta una semana después del cierre de la operación, y convivimos con una discusión en la Argentina, tanto a nivel general como a nivel de la comunidad, si querés, más de defensa de la competencia, de si se podía no solamente cerrar y notificar después del cierre, sino además consumar la operación. Esa discusión, en el viejo artículo 8, estuvo abierta, te diría, durante 15 años, hasta que en el año 2014 el gobierno de Cristina Kirchner elimina ciertas cuestiones de esa ley y nos quedamos todos un poquito ahí viendo qué iba a pasar. En el 2018, resumiendo 20 años en un tuit, hay una nueva ley de defensa de la competencia, se vuelve a introducir el control ex ante, se vuelve a insistir en esta cuestión, se zanja en el artículo actualmente 9, que era el viejo artículo 8. Ahí me tocó a mí participar muy activamente en la redacción de ese proyecto de ley, con lo cual lo conozco de primerísima Bien. mano. Y sí, y digamos, la ley del 25, el artículo 8 de la 25.156 tenía un primer párrafo muy largo donde decía justamente todo esto. Hay que notificar antes o hasta una semana después, pero no podrán consumar. Entonces ahí Ujú. se había dado esa discusión, bueno, pero si vos podés cerrar y notificar después. Mi posición siempre fue que una cosa es que vos puedas notificar posteriormente al cierre, que es una cuestión más procesal de cuando yo voy y notifico a la autoridad, y otra cosa es la parte más sustancial del análisis de fondo de la operación, que de ninguna manera, en mi criterio en aquel entonces, la ley permitía consumar. Pero bueno, la jurisprudencia y la doctrina, en ese sentido, quizás fue más por otro lado y permitieron consumar operaciones que en muchos casos no tuvo demasiado problema, pero cuando los casos eran realmente importantes, el caso que usamos siempre en la facultad cuando doy clases, si se hubieran fusionado Coca-Cola Pepsi, era difícil de ir a Claro. echarlos para atrás, porque si lo consuman, bueno, el famoso Se Unscrambled acabó. DX. Exacto. Entonces, con la ley 28, perdón, la ley de 2018, la 27442, un detalle menor, pero viene al caso de esta operación, y perdóname que me vaya a la prehistoria, por 7 años, no es prehistoria, pero digo, primer párrafo se habla de esto, cuando vos tenés que notificar, de vuelta, la norma procesal. Yo tengo que notificar, la ley me dice en tal momento. Eh, Se mantiene esto de notificar previamente, Ujú. no ya ex post. Y después hay un tercer párrafo que establece la imposibilidad o, digamos, la prohibición de consumar previo a que la autoridad resuelva, por la aprobación, por el condicionamiento o por el rechazo. O sea, se elimina el gun jumping, eh, digamos, etcétera, etcétera. ¿Por qué pongo el foco acá? Y que tiene que ver con esta transacción. En el 2018, ni bien se logra sancionar la ley en el Congreso, con una aprobación, te diría, enorme, cercana al 80%, en Argentina con un Congreso en ese momento muy dividido, hubo que salir a Ujú. lograr convencer a un montón de distintos partidos políticos, de distinto tipo de... Pero bueno, se logra eso, y el Poder Ejecutivo, en ese momento era el presidente Macri, emite el decreto 480, que lo emitieron muy rápido, lo cual fue muy bueno porque se reglamentó muy rápido la ley en ese sentido, pero en algunas cuestiones, y esto siempre lo he sostenido desde el mismo año 2018,
y estando como vocal de la Comisión de Defensa de la Competencia, me acuerdo de algunas discusiones internas, decir, che, esto por ahí, ojo con esto, ojo con aquello, y uno de los puntos que yo levanté, me acuerdo con cierta efusividad, en aquel entonces era la incorporación en el artículo 84, y perdón que vaya a estos detalles, pero el artículo 84 del decreto 480, el último párrafo, suspendía el tercer párrafo de aquel artículo 3.9 que te decía, que es el que decía, vos no podés consumar. Entonces, volvía a aplicar al régimen anterior y Y se ahora no podía consumar. solamente, exacto, pero no solamente ya no estaba en discusión, ahora definitivamente vos podés consumar en Argentina, vos podés Ujú. notificar y consumar en virtud de un decreto que en mi opinión es inconstitucional, porque va en contra de lo que dice la ley, va en contra, etcétera, un montón de cosas. Eso es algo que, en mi opinión, el Poder Ejecutivo actual o cualquier otro Poder Ejecutivo, con modificar el decreto únicamente, eso se corrige. Mientras tanto, ese decreto está ahí. ¿Por qué digo todo esto? Porque la operación de concentración que vos mencionás es paradigmática en cierto sentido, porque a todos nos sorprendió por un montón de motivos. Entre algunos, la rapidez con la cual se dio, había una versión de que Telefónica se te quería ir de la Argentina, no solamente de Argentina, de Latinoamérica en general, estaba Ujú. retirando bastantes Sí. inversiones, eso lo conocés vos desde España mejor que yo acá. Y en Argentina, por una cosa por otra, se fue atrasando. Desde el año 2019, más o menos, tenía esa intención. Y esto se había reactivado en los últimos meses y había un data room, un due diligence, que estaban a cierto tres o cuatro interesados, Telecentro, el grupo Wertheim, no sé si Claro y alguna otra empresa. Y de un día para otro apareció esta operación, esta información de Telecom comprando Telefónica por 1.245 millones de dólares, financiado en una, digamos, Telecom habría puesto más o menos 70, 80, 90 millones de dólares. El Ujú. resto, o sea, cerca de 1.200 millones de dólares, lo aportan una especie de consorcio, llamémoslo, de 4 o 5 bancos internacionales, con participación o presencia también muy activa en la Sí. Argentina. Eso respecto a cómo se dio. Ahora, se da justamente, como digo, esto fue el 24 de febrero que se informa y se da como ya dada, entre comillas, la operación y de alguna manera apuntaban a una consumación. Entonces, en el contexto de la ley actual, que la ley, insisto, el espíritu de la ley argentina es que tengamos un control previo, que Sí. por razón de cómo se decretó o cómo se reglamentó vía el decreto, hoy tenés un sistema ex post bastante discutible y, insisto, en mi criterio, inconstitucional en cuanto a la reglamentación. La comisión se encontró en una situación de, bueno, a ver, ¿qué hago? Ahí ya estoy hablando lo que yo me imagino, ¿no? Porque no estoy en Sí, la claro. comisión. Ujú. Lo que a mí me preocupó en ese momento, y lo he comentado, inclusive lo he escrito en algunos lugares, es cómo actúan los integrantes de la comisión. Otro de los grandes atrasos que tiene la ley argentina es la ley del 2018, establece que se creó, mejor dicho, con la ley, una autoridad independiente. Independiente que siempre es una independencia relativa, nunca es una independencia que que trabajas en Sí. el vacío. Ahora entraremos también en eso, también, en la Ok, pero digo, independencia. después si querés ahondamos en eso, pero los actuales integrantes de la autoridad de competencia son designados mediante un decreto del Poder Ejecutivo, Ujú. así como son designados sin concurso y sin ningún tipo de cuestión, como nos pasó a nosotros cuando fuimos miembros de la comisión, también son o pueden ser removidos por tiro de Sí. decreto. Entonces, la ley establece otro mecanismo, un concurso, oposiciones, un Ujú. jurado, la aprobación del Senado, etcétera, etcétera, que eso hoy no está como una garantía, si querés, adicional a los que tienen que ir y firmar. Sí. Levanto este punto porque no es la primera transacción del mundo de las comunicaciones en Argentina. Tuvimos una ya por 2004, creo que era, Unifón Movicom, Telefónica, perdón, después vino la de Multicanal y la más reciente fue la de Telecom Calevisión en el 2017-2018, que es una de las que a mí me tocó investigar como vocal. Y en todas esas operaciones siempre ha habido algún ruido, si querés, político o similar, donde la presión es muy fuerte. Después, si querés, podemos hablar de cómo fue nuestra participación en la operación Telecom Telefónica, perdón, Telecom Calevisión. Entonces yo decía, pucha, se está repitiendo la historia otra vez, el que ve la vaca, el que se quedó con leche, ve la vaca y llora. Y yo digo, bueno, tenemos que también salir en tratar de, entre comillas, a defender un poco a las personas, a los funcionarios públicos, porque al final de Ujú. cuentas son personas físicas, son personas humanas que están ahí trabajando todos los días y que reciben una presión que a veces puede llegar a ser indebida.
No digo que esté pasando en este caso, pero creo que hay que estar alertas, máxime cuando los integrantes tienen una designación, si querés, entre comillas, frágil. Ujú. Eh, Después, si querés, hablamos de eso, pero digo, en ese contexto es donde está investigando la autoridad. Pero entonces, me está diciendo, la ley obviamente parece que podría ser mejorable o al menos debería haber más claridad. Eso es otra batalla que a La lo ley, mejor tienen sí, que a ver, librar. perdóname Eh, que te interrumpa, la Ujú. ley, toda ley, todo lo que hace el ser humano creo que es mejorable o podría llegar a ser mejorable. La ley de defensa de la competencia en Argentina, por supuesto que es mejorable, O el decreto, pero vamos. exacto, la ley, te diría, de vuelta, es Mm, mejorable y es lo que mejor podemos tener, considero yo, de los consensos que se lograron en ese momento, que fueron enormes, como te decía al principio. claro. Pero en materia de control de concentraciones, te diría que la ley está a la altura, por ponerlo de otra manera, Ujú. de las mejores prácticas internacionales cuando vos tenés un control administrativo previo. Ahora, el decreto que te mencionaba, estas cuestiones de la política de que no designa, no llama al concurso y no tenemos la Autoridad Nacional de la Competencia, que es la verdadera autoridad dispuesta por la ley, y sigue viviendo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que tiene más vidas que un gato. Se eliminó en el 99, se eliminó en el 2018 y sigue viviendo ahí. Entonces, cuando vos tenés ese contexto y la aplicación de la ley y la política en consecuencia dista de ser lo que el legislador quiso cuando legisló. O sea, hoy tenés un control de concentraciones hecho para una autoridad independiente, hecho para ser analizado digamos, previamente, no ex post del cierre y mucho menos de la consumación de la operación. Pero entonces ahora, ¿dónde deja esto tanto a los reguladores como sobre todo a las empresas? Porque es cierto, le acaban de parar de manera preliminar o digamos temporal. Claro, tienen que analizarla. Las empresas lo dan por hecho. O sea, justo ayer o antes de ayer, me parece, Telefónica tenía un consejo de administración y básicamente era, sí, sí, no, esto está hecho, ya se ha consumado. Prácticamente sí, están operando de manera separada, pero para ellos es un fait accompli, ¿no? Ya está hecho. Sin embargo, ahora el regulador obviamente tiene que meterse ahí. Potencialmente podría incluso prohibirla, pero claro, todos sabemos que quizás lo más lógico sería a lo mejor hablar de unos remedios, de unas concesiones en el caso de que fuera anticompetitivo. En este caso, ¿qué pasa con las compañías? Y si hubiera algún tipo de medida, ¿quién se podría beneficiar de esas posibles concesiones? A ver, son muchas preguntas eh, y hasta podríamos hablar hipotéticamente, no de esta operación, pero déjame hablar un poquito hipotéticamente. ¿Qué pasa si Coca-Cola y Pepsi se fusionan? El famoso caso que uno pone en la facultad, el más fácil, y pareciera ser que pasan a tener casi el monopolio de la bebida. Ujú. Eh, Porque acá yo quiero ser claro, yo no tengo en contra nada con ninguna de las empresas involucradas, sean las que están en la operación Sí. no tengo nada que ver hoy con el mercado de las telecomunicaciones, sí lo analizo como un ciudadano, como un especializado digamos, apasionado del tema de defensa de la competencia Ujú. y me hace un ruido. Ahora, dicho todo esto, eh, a ver, la operación, como bien decís, ya se cerró, Telefónica de España ya cobró y Telefónica de España dijo, ya está, yo ya no tengo nada que hacer. Entonces, eso va a ser muy difícil de echar para atrás. No es imposible, por una cuestión, un montón de cuestiones que podemos llegar el día de mañana, Sí. supongamos, Coca-Cola y Pepsi hacen algo y estamos en la misma situación, podría llegar a ser declarada nula, de nulidad absoluta la operación, si tenés que ir. Con lo cual, Ujú. no creo que ese sea el escenario acá, pero como bien decís también, bueno, en esta realidad en la cual ya se fue el vendedor, ya cobró, bueno, tenés esto, la autoridad de competencia, lamentablemente, y este es un caso paradigmático para analizar por qué no tiene ningún sentido en mi criterio, o es un sinsentido, puesto de otra Ujú. manera, tener un control post como el que tenemos en Argentina. Porque cuando tenés las verdaderas operaciones que en cualquier mercado realmente pueden impactar en el proceso de competencia o afectar al interés económico general, que es el bien jurídico protegido en Argentina, no podés hacer nada o la tenés que tomar como está y lo mejor que te queda es lo que vos dijiste, eventualmente si fuera anticompetitiva, porque puede no serlo, puedas eventualmente imponer algunos condicionamientos, si ya entras en hablar de si son condicionamientos estructurales, si son condicionamientos conductuales, los condicionamientos son muy difíciles de imponer cuando ya está consumada la transacción, la operación y las empresas están totalmente fusionadas. Entonces, por eso creo que es muy importante lo que hizo la Comisión de Defensa de la Competencia y eso lo quiero resaltar. Primero, en el tiempo que se hizo. Esto se notificó, no sé, el 3, 4, 5 de marzo
y el viernes 21 de marzo, si no me equivoco, el viernes pasado, la comisión dictaminó y el secretario de Comercio resolvió esta medida de tutela, lo que llamamos la medida de tutela Ujú. anticipada. Las medidas de tutela anticipada ya estaban en la vieja ley, se reflotan también en la nueva ley, que es básicamente la posibilidad que tiene la autoridad de competencia de emitir unas, llamémoslas, medidas preventivas del daño, para que cuando pudiera haber un daño o pudiera agravarse un daño, la autoridad puede intervenir y decir, pará, abstenete de hacer ciertas cosas, a los efectos puede ser temporario, o sea, se hace, en este caso Ujú. se hizo por 6 meses, que se puede prorrogar eventualmente, para poder analizar la operación y eventualmente, en el mejor de los escenarios que me estaría quedando hoy, poder, si fuera necesario, insisto, después de un análisis a fondo, imponer algunas condiciones estructurales o conductuales. Eh, no sé si respondí tu pregunta, pero digamos, es un poco la... En parte sí, me sale otra pregunta a raíz de esto y sobre todo lo que mencionabas antes. ¿Esta decisión del regulador crees que pueda estar politizada por el sector en el que estamos? Porque todos los jugadores, digamos, en este sector, pues hasta cierto punto están relacionados con grandes grupos económicos y algunos, pues obviamente, digamos, ligados a personajes públicos y demás. ¿Crees que haya podido influir la decisión del regulador o no necesariamente? A ver, en primer lugar, de esta operación, a mí me cuesta entender que el gobierno no haya estado informado, aparentemente no lo habría estado informado, y se habría sorprendido igual que todos nosotros, Ujú. los ciudadanos de a pie o Doña Rosa. Pero me cuesta entender que no haya estado informado porque el gobierno, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es básicamente lo que administra ciertos fondos del ANSES o del sistema de jubilaciones y pensiones argentino, tiene el 11% de las Ujú. sociedades involucradas. Entonces, me parece raro que no haya asegurado. Supongamos que no lo supo. Ahora, eh, yendo al punto de tu pregunta, estas operaciones, y de vuelta al tema del diseño institucional, la autoridad de competencia en Argentina, por ley, debería ser relativamente Independiente. independiente. Hoy no es ni relativa ni absolutamente independiente, es absolutamente dependiente del poder político de turno, porque lo designa el presidente o el ministerio o el ministro, y depende de un secretario de comercio. El secretario de comercio también es designado por el presidente de turno, con lo cual es normal que el presidente designe Ujú. eventualmente en algún caso pretenda que ciertas cosas se resuelvan según los intereses que la política diga. Acá quiero traer a colación la anterior operación, Cablevisión Telecom, de la cual, como te decía, me tocó ser parte de la autoridad. Y esto para ahí nunca tampoco lo dije así públicamente. O sí, pero no en una charla así que estás grabando, digamos. Pero en aquel momento hubo mucha presión, hubo muchísima presión. Ujú. Y, y hubo presión, a mí personalmente no fue, creo que no fue una presión non santa, pero hubo mucha presión. Y da para otra charla. Yo hay una semana entera que te podría escribir un libro, lo que hice cada minuto, qué estaba pasando. Vos te metés en un micromundo donde de repente la presión, eras un cuatro de copas, como decíamos en Argentina, y de repente, siguiendo siendo un cuatro de copas, recibía llamados de gente que dice, wow, ¿qué pasó acá? Exacto. Había un interés de aprobarla por unanimidad de la Anda. comisión, y yo venía con un análisis que decía, pará, esto No me dan los números, no me dan los no números está para... exacto. Entonces digo, a ver, investiguemos más por acá, investiguemos más por allá. El condicionamiento que se estaba proponiendo a mí definitivamente no me cerraba y no me cierra hoy, 7, 8 años después, que también es un lindo ejercicio para hacer. A ver, de aquella solución que encontró la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia con un dictamen que fue 4-1, que a mí me tocó ser ese uno, y que después el secretario hizo propio el voto de mayoría, yo diría, a ver, otra cosa que nos está faltando en Argentina es, hemos hecho un análisis digamos, ex post de qué tan buena o qué tan mala fue la Básicamente, la resolución comisión. de la autoridad de competencia. Yo te diría, sin entrar en mucho tecnicismo, para mí fue un desastre esa resolución, por un montón de cuestiones. O sea, pero bueno, hubo presiones y yo no Ujú. descarto, como te decía al principio, que no pueda haberlas hoy. O sea, Es que, preguntas si o la sea, política. la pregunta también, que no es directamente relacionado, pero es curioso que justo en la misma semana casi donde se adopta esta medida, pues acaban de cambiar el jefe, el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que puede estar completamente no relacionado, no quiero decir que lo esté, pero también es curioso, ¿no? Que quizás sea una persona a lo mejor más afín al ministro, al presidente, no lo sé, no sé cuáles sean tampoco, No, simplemente ha sido el timing, ¿no?
Ahí te hago una lectura personal y de vuelta me puedo equivocar. El presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia desde diciembre, enero del 2024 Ujú, hasta hace unas semanas atrás fue Alexis Pirquio. Alexis Pirquio trabajó en la comisión ujú. de la cual me tocó ser vocal, era director de conductas, es un economista digamos, de mucho conocimiento, además de una gran persona. Sí, sí, no, Eh, de hecho lo conozco personalmente, Alexis. Trabajamos bueno, juntos en México. exacto, trabajó en México en el COFESE, o sea, un tipo que no era un caído No, no, político que se dedicaba a las carreras de caballos, y no te estoy exagerando. Eso pasó en la Argentina. Hemos tenido un presidente de la Comisión de la Competencia que era. No, Alexis era un tipo con todas las letras, una buena persona, un buen profesional, no era, Ujú. un buen economista que sabía del tema, que le encanta el tema, estudioso del tema, todo lo que quieras tener de una persona, él lo tenía. Después nos podemos equivocar como personas humanas en el ejercicio de la función. Y acá hago una lectura mía personal. Se podrá decir que Alexis y perdón que hable pobre Alexis, pero y digo pobre porque no hablé con él en particular respecto a Sí. esto, pero digo, uno puede darle un montón de explicaciones a esto. Que el sueldo es bajo, que la presión es muy alta, que no se justifica. Mi lectura personal, y esto de vuelta a un disclaimer, es absolutamente personal. Yo creo que hubieron otras razones por las cuales Alexis no siguió, sea por voluntad propia o no, no lo sé tampoco, pero no necesariamente por las económicas o por las que digan de la presión, que esas son las que, y repito, yo estuve ahí, estuve en ese lugar, Ujú. son las únicas variables que vos conocés cuando aceptás ese cargo. Que el sueldo va a Claro. ser bajo, y en Argentina es muy bajo, y que la presión va a ser muy alta cuando tenés este tipo de presión. Entonces, yo ahí dejo un signo de pregunta enorme. Mi opinión es que definitivamente hay otra cosa, pero es una opinión infundada, si querés. Pues lo Eh, entrevistaremos también a él para Entrevistalo, que aunque te dice pueda. Alex, pero digo, o tomemos un café cuando quieras en Málaga y hablamos los tres Exacto. sin micrófono, pero digo, los que hoy siguen son los mismos cuatro que estaban antes, que también son gente del mundo antitrust, no es que son gente de vuelta, que se dedica a los caballos de carrera. Eh, Eduardo Montamat, que fue designado presidente, es un tipo que tiene una tesis sobre interés económico general, es una cosa específica y muy específica de defensa de la competencia. Yo personalmente no lo conozco tanto, pero es un tipo del palo. Lo mismo te puedo decir de Lucas Trevillani Vespa, un profesional abogado extraordinario que trabajó hace mucho tiempo en la comisión, fue parte también de la gestión nuestra. Florencia Bogo, hija del primer presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Argentina, Jorge Bogo, allá por el 96, que es una economista y de vuelta, una persona extraordinaria, y lo mismo Paula Molina, o sea, son gente del mundo de defensa de la competencia. Entonces, yo no diría tanto respecto de lo que quedó o si hubiera habido un cambio de presidente. Lo que hubo fue una renuncia y se tuvo que designar Mm, otro presidente. ok, No es que sacaron a uno o salió uno y metieron a otro, no, sí en cuatro de los cinco que estaban. perfecto. Pues déjame, Pablo, hacerte una última pregunta para salir un poquito del tema de competencia también, porque una de las cosas que queremos ofrecer aquí es simplemente una visión más global de la situación a lo mejor regulatoria o legal, ¿no? Y Argentina, pues obviamente está viviendo unos momentos de muchos cambios. Y yo creo que dos de las cosas más relevantes a nivel internacional en Argentina, desde el punto de vista regulatorio y legal, son el tema de las privatizaciones y el tema de los incentivos, digamos, para atraer mayor inversión. Sin entrar en detalles de esas leyes, ¿qué opinión tienes al respecto? ¿Son leyes que van a facilitar o a favorecer mucho la inversión? ¿Pretenden favorecer quizás algunas empresas argentinas, ya sean grandes o pequeñas, o favorecer la inversión extranjera? ¿Cuál es tu opinión sobre esas leyes y qué oportunidades y riesgos traen? No, mi opinión es, de vuelta, como una opinión general, son planes de incentivos que presenta un gobierno determinado para un momento determinado, con la idea de hacer más atractiva a la Argentina a inversores no solamente locales, sino principalmente extranjeros, pero por supuesto también están invitados a invertir todos los inversores locales. Yo creo que puede ser muy bueno en un corto o mediano plazo, porque puede llegar la Argentina a recibir muchas divisas, y esas divisas por el plan, digamos, de incentivos tendrán un tratamiento impositivo fundamentalmente más favorable, pero más allá del tratamiento impositivo puede llegar a impactar, por supuesto, en mayores fuentes de trabajo, mayores inversiones en cada una de las localidades donde se dé. Se está dando fundamentalmente en el mundo de la energía. Eh, Ujú. Algo interesante respecto, y vuelvo al punto de defensa de la competencia, cada uno de los que presente un plan de inversión bajo el esquema este del llamado RIGI,
tiene además que tener una opinión de algún especialista en defensa de la competencia, que la inversión no podría tener cierto impacto en cuestiones de competencia, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que esto puede ser bueno, insisto, para el mediano o corto plazo. Después, si esto se subsiste en el tiempo, debería subsistir porque está, digamos, aprobado por ley, pero bueno, ahí ya eso me excede Sí, a no, hacer no sabemos lo futurología. que pasará en 10 años. Desde luego nadie sabe lo que va a pasar en 10 años. Ni en 10, ni en 4, ni en 5. Bueno, pero al menos Argentina parece que está en una posición casi privilegiada dentro de Latinoamérica, con el peso revaluándose un poquito más, con quizás cierta buena amistad con algún presidente por el norte, por América del Norte. Así que yo creo que al menos eso parece que puede asegurar un poquito la inversión. Pablo, no sé si quieras decir algo más, cerrar con algún comentario tanto de la operación en particular o de la situación o simplemente del mundo de la competencia en general. No, del mundo de la competencia en general, yo te diría, hablando de Argentina exclusivamente, ojalá que pronto veamos la conformación y puesta en funcionamiento de la autoridad de competencia, que entre paréntesis, Nobleza Obliga, hace también, en el medio del fárrago de esta transacción que preguntabas, se publicaron de vuelta, se publicó el reglamento para el concurso, para la selección de las autoridades de competencia, que no es lo mismo que llamar al concurso, pero bueno, es un buen indicio, se estaría por llamar pronto al concurso, ojalá se dé, e insisto en esto, porque de vuelta, aunque la independencia nunca sea absoluta, y esta es una discusión que hemos Ujú. tenido localmente, va a ser mayor. La autoridad de competencia, que esté sentado en el tribunal de competencia conforme establece la ley, que fue elegido por un concurso, con oposiciones, con un jurado, con una selección por parte del presidente de la Nación, con el visto bueno del Senado, etcétera, etcétera, tiene una estabilidad definitivamente mayor a la que hoy tienen los actuales integrantes de la comisión. Los actuales integrantes se podrán presentar también al concurso y si ganan son muy buenos candidatos desde el vamos, y lo incluyo a Alexis en eso. Y veremos. Ahora, una vez que la Argentina tenga esa autoridad de competencia en funcionamiento, por ciertas cuestiones o gatillos de la ley, la plenitud de la letra de la ley y el espíritu de la ley podría llegar a ver la luz. Y ahí es donde creo que vamos a tener realmente mejor control de concentraciones y un control de concentraciones ex ante. Va a haber probablemente un programa de clemencia o de leniency en funcionamiento, que está en la ley, pero no hemos tenido ningún caso conocido, al menos que sepa. Y una tercera pata que a mí me interesa mucho, que es parte de mi tesis doctoral, lo que tiene que ver con la reparación de daños en materia de defensa de la competencia, que en la Argentina Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer en hay muchos muchísimo sitios. que hacer. Pero bueno, ese Ujú. capítulo todavía está todo por verse porque de vuelta hay pocas sanciones, hay casos que tardan muchos años, Sí. etcétera. Pero nada, me parece que hoy es un lindo momento para estar atento. Desde luego, y nosotros lo seguiremos de cerca cuando pasen, bueno, estas la nueva autoridad o cualquiera de estos cambios, estaremos ahí siguiéndolos. Así que, Pablo, Bueno, vamos a terminar ya aquí y te agradezco muchísimo tu tiempo. Y bueno, pues seguimos en contacto, sobre todo cuando haya todos estos cambios que se vienen.